Aquí lo tenemos. Es una jurisprudencia en materia penal con número de registro 202-1162 de fecha 29 de noviembre del 2019 y está emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El rubro es defraudación fiscal equiparada prevista en el artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. La abrogación de la ley del impuesto empresarial a tasa única a partir del 1 de enero de 2014 no implica la supresión del tipo penal relativo. El fiscal a quien omita presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Ahora bien, al instituirse la omisión como tipo penal, en su configuración subyace la existencia de una norma preceptiva que impide al sujeto activo contribuyente actuar en determinado sentido, que en el caso de la defraudación fiscal equiparada se traduce en la obligación de presentar la declaración de un ejercicio fiscal que exigen las leyes correspondientes en términos del artículo 6 y 31 del Código, y de pagar una de las contribuciones que, conforme a la clasificación del artículo 2, comprende a los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, si bien dentro de los elementos que integran el tipo penal se encuentran los normativos de valoración jurídica, como son la declaración de un ejercicio que exijan las leyes y la existencia de la contribución correspondiente, se denota de contenido a través de las normas fiscales aplicables. Dichos elementos no se modifican por virtud de la abrogación de la ley del impuesto empresarial a tasa única, pues el artículo 12º transitorio del decreto por el que se abrogó los sigue dotando de contenido. Muy bien, ya que establece expresamente que las obligaciones y los derechos que hubieran nacido durante su vigencia deberán cumplirse conforme a los montos, las formas y los plazos establecidos por la ley abrogada y demás disposiciones aplicables, entre otras. Por tanto, la abrogación de la ley del impuesto empresarial a tasa única, en la que se prevé bajo su vigencia quiénes son los sujetos obligados al pago de contribuciones, así como la obligación de presentar las declaraciones y los plazos para hacerlo, no implica la supresión del aludido tipo penal, toda vez que dicha abrogación solo tiene efectos a partir de su vigencia, sin que pueda incidir en las conductas que refiere al tipo penal durante la vigencia de aquella ley fiscal, ya que la abrogación de la obligación tributaria no conlleva que la conducta típica realizada durante su vigencia no amerite sanción alguna. Muy bien. ¿Qué opinas de este criterio, maestra? Bueno, de entrada que parece un libro, ¿no? Que nos pusieron ahí toda una historia de lo que es la abrogación del YETU. Aquí es importante considerar que obviamente esta disposición salió porque hubo personas que consideraron que con la abrogación del YETU pues obviamente no tenían obligación de presentar aquellas declaraciones que estaban obligadas durante el plazo de vigencia de dicha disposición normativa. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pensaron las personas que realizaron este tipo de defensa? Bueno, si ya abrogaron la ley del YETU, entonces las declaraciones que tuve que haber presentado hasta 2014, pues ya no estoy obligado. Situación que nos dice la Suprema Corte, no es así. Mientras subsistió la obligación de presentar la declaración y no lo hiciste, bueno, entonces se configura el delito de defraudación fiscal equiparada. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado y tomarlo como un antecedente no solamente para YETU, sino para cualquier disposición normativa en la cual se abrogue, y si no se realizaron los supuestos de hecho u omitimos presentar los supuestos de hecho durante ese periodo de vigencia, pues ahí está el antecedente. Claro. Que se va a configurar en este caso pues el delito de defraudación fiscal. Así es. Esto es muy importante mencionarlo porque dentro del mundo tributario he escuchado incluso a algunos colegas bastante aventurados en decirle a sus clientes que, por ejemplo, cuando acuden a demandar el amparo en contra de algún dispositivo tributario por considerarlo inconstitucional, pues que dejen de cumplir sus obligaciones, ¿no? A pesar de que la sentencia favorable nunca es una garantía, ¿no? Independientemente del magnífico trabajo que pueda hacer un abogado en materia de amparo, no se puede garantizar nunca a un cliente que se va a obtener un resultado favorable.
Ahora, con la abrogación de esto, ¿qué podría llevar a pensar? Que me resulta difícil pensar que algún abogado o algún asesor financiero, fiscal, tributario pueda aconsejar a un contribuyente que por la abrogación pues deje de cumplir las obligaciones que en determinado momento omitió. Exactamente. ¿No? Esto es totalmente insalvable. La recomendación de esto siempre es en un sentido conservador y también atendiendo al sentido común, ¿no? Así es. Sobre todo hay que tener presentes, decía un maestro, que cuando hay que ser muy claros con los clientes, porque si bien es cierto, para un proceso el abogado, defensor, pone el 100% de su trabajo, de su disposición, de su conocimiento, ese 100% solamente corresponde al 50% Claro. del resultado de una resolución, porque ¿quién es el que va a valorar o va a depender el otro 50%? Pues el juzgador. Claro. Entonces nunca podemos llegar al extremo de confiarnos, como decía aquí el doctor Marcos, de confiarnos de que la resolución va a salir favorable. A lo mejor mi trabajo está del 50% que me toca, pues hago el 100% de forma correcta, pero va a depender mucho del criterio del juzgador. Entonces sí es muy importante el hecho de que tengamos siempre la plena conciencia de que conservadoramente siempre debemos de cumplir con las obligaciones, sabiendo que en caso de resultar desfavorable, pues no habrá una repercusión en sentido negativo. Claro, sobre todo cuando son obligaciones tan simples como una de carácter formal, que es presentar tu declaración. O sea, resulta un tanto extraño que se tenga que llegar a la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dilucide esa circunstancia, cuando desde un primer momento un contribuyente debe ser conocedor por sí mismo y por sentido común, como te decía, independientemente de que tal vez no tenga un perfil administrativo, contable, financiero o legal, pues que tiene que presentar sus declaraciones formales, ¿no? Claro, y sobre todo por la precisión que se hace en la jurisprudencia de que precisamente en el transitorio se establece, mientras haya estado vigente la ley del IETU, debiste de haber cumplido con tus obligaciones. Entonces es insalvable esa parte de decir que no estaba obligado, ¿no? Claro, no. Hoy estoy en 2014, ya no tengo que cumplir mis obligaciones de 2013. Oye, eso pues, no resulta tanto acertado. Lo cierto es que sí se tienen que cumplir. Si por alguna razón no se cumplió la obligación formal, para efectos de escapar al alcance de este tipo penal, pues, aunque no exista el pago, presentará declaración formal, por lo menos, ¿no? Bueno, que no se libra totalmente porque se actualiza otro supuesto, pero pues la idea de esto es ir cumpliendo en la medida de lo que disponen las leyes, que independientemente de que exista o no exista, es decir, tenga vigencia o haya sido abrogada, pues se tenía la obligación de cumplirla en el ejercicio en el que indicaban y que no se cumplió. Entonces, lo recomendable es, si estás en este supuesto de IETU o algún otro, por ejemplo, ¿no? Claro, y algunas otras disposiciones que se han abrogado en fechas recientes, que ha habido muchas modificaciones, pues entonces salvar esa circunstancia y presentar tus declaraciones tanto de fondo como de forma, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿por qué? Porque la Corte ya ha estudiado esto, es novedoso, no es algo que un abogado te puede decir, oye, pues deja de pagarlas, deja de presentar tus declaraciones y cuando te requieran yo te defiendo. No, o sea, aquí ya hay precedentes, ya hay algo que ha resuelto la Corte, incluso desde la 9ª época, lo están reiterando ahora en la 10ª época y no es un colegiado cualquiera, perdón por lo de colegiado, sino que es la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta jurisprudencia es de carácter obligatoria para todos los jueces de distrito, los colegiados, los unitarios y para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tampoco hay que ser demasiado aventurero, ¿no? Entonces, sí hay temas que se pueden dilucidar todavía, que se pueden llevar a juicio, pero precisamente no es uno de ellos. Así es, sabemos que ya de antemano cualquier situación u omisión en que incurramos pues no va a ser salvable, ¿no? Entonces mejor de una vez cumplir. Si por ahí tienen algo pendiente de presentar y no han tenido ningún problema al respecto, pues mejor ponerse algo. Por supuesto. Sobre todo por el tema de la jurisprudencia, que es penal, ¿no? Y toco madera porque es penal. El tema administrativo, fiscal, se puede solventar de alguna u otra forma, pero el tema penal ya es una cuestión muchísimo más delicada, entonces evitemos ese tipo de circunstancias. Y haciendo gala de nuestro nuevo cronómetro, cumplimos en forma con esto. Muy bien. Les agradeceremos mucho que nos escriban sus dudas, comentarios, y si no existen alguno de ellos, entonces pasamos al siguiente criterio. Justo a tiempo. Qué puntualidad inglesa, claro. Muy bien. ¿Podríamos poner el aire un poquito más fresco, por favor? Si está haciendo bastante calorcito. Gracias.
Muy bien, aquí tenemos la siguiente jurisprudencia que es de Corte Constitucional Penal, con número de registro 202. No, es la misma, ¿no? Van en el mismo sentido. Sí, aquí la única, salieron juntas estas jurisprudencias, la única variante aquí es que la Corte lo que nos dice es que el hecho de que se haya abrogado la ley del YETU no implica o no aplica el principio de retroactividad en beneficio del gobernado. Claro. Es decir, yo no puedo alegar que por el hecho de que se haya abrogado la ley del YETU, pues va a implicar que, bueno, como ya estoy obligado a partir de 2015, 2016, pues ya no cumplo ninguna de mis obligaciones anteriores a la abrogación. No. Entonces, por ahí también tratamos, claro, los compañeros tratan de ser muy astutos al momento de presentar este argumento, pero la Corte nos dijo no aplica el principio de retroactividad para las disposiciones que estuvieron, para las obligaciones vigentes durante durante el periodo de aplicación de la ley, ¿no? Entonces, esa es la única variante con respecto a la jurisprudencia que vimos previamente. Entonces, volvemos a lo mismo, mucho cuidado. Aquí lo único que me gustaría comentar, hablando un poquito de la ley del YETU, que en muchas ocasiones ya la pasamos por alto, sin embargo, todavía existen procedimientos de fiscalización que están ordenando la revisión del YETU. Entonces, aquí el único, algo que hemos intentado y que sí se ha hecho en lo que es procedimiento de fiscalización, sobre todo para cuando provienen de las autoridades coordinadas, es decir, manifestar al momento que llega la determinación de un crédito fiscal, ¿sabes qué? Tú no tienes facultades para revisarme YETU. ¿Por qué? Porque el artículo transitorio de la abrogación de la ley únicamente hace referencia al cumplimiento de obligaciones, no implica o no confiere a las entidades federativas la facultad de revisar expresamente una ley abrogada. Entonces, eso es muy diferente al hecho de decir que no tenían la obligación de presentar declaraciones. Entonces, aún no hemos tenido un pronunciamiento al respecto, pero pues es algo que seguimos intentando, ¿no? Pero ya es algo completamente diferente, es un derivado de facultades de la autoridad y que ahí sí seguimos picando piedra, ¿no? Claro, aquí entonces estaríamos hablando de una norma imperfecta ahora, porque el contribuyente tiene la obligación pero la autoridad no vigiló esa parte de salvaguardar sus facultades de fiscalización sobre. Y a esto, ¿sabes qué le podemos sumar? Que en materia de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 no se prevé la recaudación de contribuciones derogadas o abrogadas. Entonces, oye, para empezar, no tienes facultades para requerirme información, documentación y vigilar el debido cumplimiento de mis obligaciones administrativas, procedimentales y de fondo relativo a YETU, y además la Ley de Ingresos de la Federación no prevé que vayas a obtener ingresos sobre esto. Entonces, se vuelve una norma imperfecta. Así es. Pero como bien lo apuntas, es completamente distinto a lo que se planteó en estos juicios, ¿no? Sobre todo porque en la misma disposición que se modifica la ley de renta, sí salvaguardan las facultades de la autoridad, sus facultades de comprobación. Entonces, ese es el punto fino, el detalle. Finísimo, para poder intentar obtener la cancelación o la nulidad de un crédito fiscal de una autoridad coordinada que está revisando YETU. Entonces, por ahí, pues ahora sí que como recomendación, si tienen ahí un crédito fiscal en ese sentido, pues hay que irnos un poquito a lo que es artículos transitorios, hacer un poquito de conjetura y pues bueno, tratar de aplicar o utilizar lo que nos beneficie, ¿no? Qué fino tu comentario, maestra. Los sacrílegos de México brindamos por ti. Esto es sumamente importante porque en muchos casos vienen procedimientos de fiscalización en tema de YETU, otros se encuentran y es algo muy importante que se puede plantear todavía, ¿no? Sobre todo por tratarse de competencia, que se puede hacer valer en cualquier momento. Si ustedes o sus clientes tienen algún procedimiento ya iniciado, incluso en tema contencioso, pueden hacer valer lo que está apuntando finamente la maestra Wendy. Y la sala en turno tendrá que estudiarlo de forma obligatoria. Y otro detalle también, bueno, estamos iniciando el año, ¿no?
Cuando la autoridad emite el crédito fiscal, la autoridad coordinada, se sustenta en los dos, las leyes, con los convenios de coordinación, tanto el abrogado Claro. como el vigente. ¿Por qué? Porque en el vigente ya no viene la facultad de fiscalizar YETU, pero en el abrogado sí. Entonces es una cuestión, hay una combinación muy extraña que se sustenten en una disposición abrogada, precisamente para emitir su resolución. Entonces, les digo, el hecho de que salgan este tipo de jurisprudencias, como decía el doctor, que a lo mejor ya se hubieran pronunciado con anterioridad y que los traigan ahorita a colación, bueno, eso nos abre el abanico de posibilidades, no únicamente para ver lo malo, ¿no? sino también para ver la manera en que los podemos utilizar a nuestro favor. Precisamente, sobre todo contando con elementos tan importantes como el punto de derecho comparado interno. ¿No? Oye, en renta, él sí salvaguardó sus facultades. En YETU no, entonces de forma tácita renuncia a ellas. ¿No? ¿Por qué? Porque de no ser así lo hubiera hecho de la misma forma en la que sí lo está haciendo para renta. Entonces, mucha atención con ello. Creo que hay bastantes elementos de defensa ahí. ¿Eh? Sí. Se pusieron el pie ellos mismos y seguramente vamos a encontrar algunas resoluciones favorables para el contribuyente. Es ahí donde a mí me sorprende mucho que existan colegas, todos estamos dentro del tiempo, donde existan colegas en materia de defensa que te digan que en materia de contribuciones ya no se puede hacer nada, ¿no? Cuando es completamente falso. O sea, por supuesto que el tema de contribuciones se puede hacer mucho en cuestiones de defensa. Hay muchos elementos que se pueden plantear. Si bien es cierto, los criterios generales que ha emitido en décima época el Poder Judicial de la Federación no son favorables al contribuyente, bueno, hay criterios sumamente particulares donde vemos el beneficio, ¿no? Y eso es, al final de cuentas, lo que importa, ¿no? Que a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes, pues se les esté protegiendo. Igual y ya no buscar tema de la jurisprudencia, no buscar el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que desde la propia Constitución ya está limitado, pero en asuntos muy particulares como estos resulta sumamente interesante, ¿no? Sí, sobre todo lo que comentabas, particularizar el tema, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues es que está esta jurisprudencia y ya no se puede hacer. Sí, pero para el caso en específico de este contribuyente, a lo mejor hay un elemento, un error humano de la autoridad la fiscalizadora que nos va a brindar o nos va a abrir las puertas para algún vicio de forma. Entonces, un vicio procedimental. Entonces, es importante conocer los criterios, los últimos criterios de forma actualizada, pero también pues conocer cómo funciona, ¿no? el procedimiento para que tengamos nosotros los elementos de decir, sabes que si bien es cierto existe esta jurisprudencia, pero no me resulta aplicable por esta situación. Claro. Así es, ¿no? Precisamente salirse de eso. La jurisprudencia hoy en día tiene una función ya prácticamente como si la Corte fuera un sastre y corrigiera los errores con los que nace la ley. Porque, bueno, ahorita estamos viendo algo que en cierta forma sí guarda una razonabilidad con lo que dispone la doctrina, la Constitución, las leyes y los antecedentes de la propia Corte. Pero más adelante vamos a analizar algunos criterios completamente distintos. No olvidemos que la jurisprudencia no es más que la interpretación que de la ley hacen los tribunales cuando se aplica a un caso concreto. Bueno, hay jurisprudencia que ni siquiera interpreta una disposición legal, sino simplemente son enunciados discursivos que no interpretan una situación particular, que no interpretan una disposición particular, pero simplemente impone restricciones para quien las está leyendo, ¿no? Entonces vamos a ver esto. En esto estamos viendo que sí guardan cierta razonabilidad y por eso lo estamos tomando como punto inicial, pero más adelante veremos que no siempre es así. Y es ahí donde la jurisprudencia o la tesis aislada puede ser fácilmente debatida, superada, ¿no? Incluso antes de que empiece o se considere parte de la litis, excluirla, traerla a juicio y decirle en los precedentes, en los antecedentes, o en un capítulo especial donde el abogado considere mejor incluirla. Oye, existe este criterio que se pronunció respecto a este tema, pero que no resulta aplicable por estas circunstancias, ¿no? Solicitamos que se exima del análisis o de la integración de la litis. Eso sería lo más apropiado y no jugarle al valiente que el juez, el juzgador, el magistrado no la conozca. Exactamente. Sobre todo es importante adelantarnos y decir, no es obvia la existencia de esta jurisprudencia, sin embargo, no me resulta aplicable por esta situación, porque si no hacemos una manifestación al principio de forma expresa, pues el día de mañana que vengan contestando nuestra demanda, se emita la resolución, la van a aplicar en nuestro perjuicio y ahí sí es más complicado pues defenderse, ¿no? de esa, una vez que ya se emitió el criterio. Entonces, desde un principio, dejarlo previamente establecido cuáles son las razones por las cuales se considera que no resulta aplicable. Precisamente. Muy bien, con esto concluimos el análisis del segundo criterio. Estamos de maravilla, excelente.